hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical de este día domingo, agradeciéndole al Señor por las oportunidades que nos da una vez más de celebrar juntos este día glorioso, el día del Señor. Como cada domingo nos da la oportunidad de reunirnos con la iglesia de los santos, con la iglesia de los redimidos, para exaltar su santo nombre, para poder leer juntos la palabra de Dios, para poder estar en comunión unos con los otros, para poder cantar salmos e himnos al Señor juntos, unánimes, exaltando a nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para que el Señor, a través de su palabra, a través de la predicación de su palabra, pueda caminar hacia nuestros corazones y exhortarnos, redarguirnos, fortalecernos, animarnos, desafiarnos con su palabra. Así es de que le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, y que abramos nuestras Biblias, hermanos, en Salmo capítulo 16. Vamos a leerlo alternadamente para todos participar de la palabra de Dios, como es nuestra costumbre. Queremos que no solamente el que está al frente lea la palabra de Dios, sino que todos podamos participar en la lectura de la palabra gloriosa de nuestro Señor y Salvador. Que podamos todos juntos ver con nuestros propios ojos, leer con nuestros propios entendimiento la grandiosa palabra de Dios. Hay varias familias que han faltado a la iglesia hoy porque están enfermos, así como yo todavía estoy un poquito enfermito. La semana pasada estaba ya más grave, ahorita ya voy de salida, ya solamente queda el remanente, pero hay varias familias de la iglesia que están bien enfermos, así con una voz bien afónica. Así es de que vamos a orar por estas familias que han faltado en esta semana. Yo sé que estarán con nosotros uniéndose en línea, así es de que un saludo a los hermanos que están en línea. La iglesia les saluda, no los ven, pero digan: Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los que están aquí unidos en línea. Así que vamos a leer Salmos capítulo 16, hermanos. Lo leemos alternadamente, versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios así: Guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros de toda y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré herido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma ni permitirás tu santo devoción. Todos juntos. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, este día, Señor, que nos permite, Señor, reunirnos aquí, Señor, en este lugar, Padre, como tu iglesia, como tu pueblo, como tu redimido, Señor, que se reúnen cada domingo, Señor, y nos unimos, Señor, a la iglesia invisible, a la iglesia universal, que se reúne, Señor, cada domingo, Señor, alrededor del mundo, en todas las partes, Señor, del planeta Tierra. Señor, se ha tomado este día, Señor, para poder reunirnos, Señor, y exaltar tu santo nombre, Señor. Agradecemos, Señor, por habernos dado la oportunidad, Señor, después de una larga semana, Señor, en los quehaceres, en los afanes, Señor, de la vida. Señor, nos das este día, Señor, para descansar en ti. Señor, nos das este día, Señor, para poder venir, Señor, delante de ti, Señor, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, por los hermanos que están aquí, Señor, aún los hermanos que se están añadiendo en línea, Señor, por las obras, Señor, que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Señor, de una forma especial, oh Dios, por estas familias, Señor, que han salido, que se han enfermado, Señor, por esta situación, Señor, del virus, de la
de la gripa, del flu, Señor, que anda alrededor, Señor. Te pido, Señor, que tú obres en sus corazones, en sus vidas, en sus cuerpos, Señor, para que puedan no solamente salir de esta enfermedad, Señor, sino que también, Padre, a través de estas redes sociales puedan unirse a esta celebración, Señor, y celebrar juntos como iglesia, Señor, el gran día, Señor, el día del Señor, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en las alabanzas, en los cantos, Señor, en los himnos que vamos a entonar, Padre, que podamos unidos, Señor, cantar con gozo, con alegría, Señor, que podamos juntos, Señor, exaltar tu nombre, Señor, y podamos juntos a la vez escuchar, Señor, tu palabra predicada, Señor, y para la exhortación, para la edificación de tu iglesia, Padre. Ponemos este servicio en tus manos, Señor, porque lo hacemos para tu honra y para tu gloria, Padre. A ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Como tu palabra dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Vamos a entonar nuestros cantos, hermano, para la honra y gloria del Señor. En tu senda hay plenitud de gozo. Y podemos agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho en nosotros. Y la alabanza comienza porque es Él, todo lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra vida, todo quien es Él. Y nuestro agradecimiento es porque Él nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos
todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que te aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré a Jehová porque Él ha hecho bien. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Una vez más quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Los niños pueden salir. Unidos cantemos y gloria daremos al maravilloso Jesús. Unidos cantemos y gloria daremos a aquel que por nosotros murió. Religiones habrá, pero no salvará. Solo Cristo Jesús puede dar salvación. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Nuestro amigo Jesús, solamente en Él, solo en Jesús, quien encontramos paz y vida eterna. Gloria a Dios. Sí. Lean conmigo Efesios 2, del 4 al 5. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
estábamos muertos en delitos y pecados, y por su grande amor con quien nos amó, nos ha rescatado. Te rescató a ti, me rescató a mí. Estábamos en un precipicio sin esperanza, sin ninguna forma de salir de esa condición, pero Cristo, que es rico en misericordia, con su gran amor con quien nos amó, estando aún muertos en delitos y pecados, Él dio su vida por nosotros. Lean conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Porque pertenecemos a Cristo y Él nos pertenece a nosotros. Cristo el Señor me ama por siempre y tiernamente guarda mi vida. Vence el pecado y me cuida del mal. Ya pertenezco a Él. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mí, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Ya pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Pertenecemos a Cristo por la eternidad. Llegará el día, hermanos, de que Cristo vendrá por su iglesia. Vendrá por ti y por mí para llevarnos ante su presencia y vivir eternamente con Él.
Bueno, tú tienes que estar seguro que si tú perteneces a Cristo, Él te llevará con Él y vivirás con Él eternamente. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Mire lo que sigue diciendo: y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni hambre, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No existe una esperanza gloriosa para sus hijos? ¿No existe una esperanza gloriosa para aquellos que han sido redimidos por Cristo? Que algún día estaremos ahí en ese lugar donde no habrá más llanto ni dolor, no habrá más tristeza, no habrá más amargura. Solamente estaremos con Él, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este himno habla de una ciudad, un lugar donde yo sé, hermanos, yo estoy seguro que tú y yo anhelamos estar algún día ahí, en esa ciudad de Dios, una morada preparada para nosotros. Sí, para eso Cristo fue a la cruz, para preparar una morada para ti y para mí, porque solos no podemos entrar a esta gloriosa ciudad, pero por la sangre de Cristo tenemos acceso a la ciudad de Dios. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad.
una vez más este pasaje, hermanos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Hermano, lo más glorioso de la ciudad de Dios es justamente esto. No son las calles de oro, no es el mar de cristal, no es las joyas y las piedras preciosas y las grandes puertas y la ciudad, no. Lo que hace grandiosa esta ciudad es justamente esto. Dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. No hay nada más glorioso que morar con nuestro Dios. Olvídense de las calles de oro, hermano, del mar de cristal y todas esas cosas. Vean a Cristo, vea a Dios, que Él llenará la gloria de ese lugar. Dice la palabra de Dios que su gloria resplandecerá, que no habrá falta de luz, porque su gloria alumbrará todo ese lugar. Eso es lo glorioso de esta ciudad de Dios, que es Dios mismo habitará con nosotros, el tabernáculo de Dios. Y sigue diciendo, versículo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tendremos una libertad continua y eterna en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar solamente este primer coro, la primera estrofa, para terminar nuestro. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme ahí con Él. Gracias, Dios, por esta promesa tan gloriosa, Señor. Que tú vendrás, Señor, por nosotros. Tú lo prometiste, Señor, así como lo dijiste, Señor, a tus discípulos. He aquí, yo vengo pronto. Tú vienes pronto, Señor, a llevar a tu iglesia, a tu pueblo. Tú vendrás pronto, Señor, a rescatarnos, Señor, de este cuerpo de perdición, Señor. Tú vendrás pronto a rescatarnos de toda lágrima, de todo dolor, de toda muerte, de toda enfermedad, Señor. Y nuestro cuerpo será transformado, Señor, a un cuerpo semejante al tuyo. Y estaremos contigo, Señor. Tu gloria llenará toda nuestra vida, Señor. Tu gloria llenará todo lugar, Señor, y no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, porque las primeras cosas ya pasaron. Cuán gloriosa es esta esperanza, Señor, y en esta esperanza descansamos, Señor. Gracias, oh Dios. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar su asiento. Hay un lugar glorioso que está preparado para sus hijos, para aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento. Quisiera pedirle a nuestro hermano Luis si puede recoger las ofrendas, en los que damos los anuncios. La hermana Efi no pudo venir el día de hoy. Como ya lo mencioné, hay varias familias que están delicadas de salud.
no se los pegué yo. Ayer estaba, la semana pasada estaba yo enfermo. No me echen la culpa a mí. Pero sí había varias familias un poco que salieron delicados. Y vamos a orar al Señor por ellos. Solamente para anunciarles, este miércoles pasado no pudimos tener la clase de Instituto Bíblico. Nuestro profesor, el hermano Pastor Glenn Martínez, tenía un compromiso y no pudo darnos la clase. Pero esta semana estaremos una vez más reuniéndonos el miércoles aquí a las 7 de la tarde. Traiga a sus hijos, su familia. Creo que estas 2 semanas que vienen la iglesia americana no va a tener clase para los niños porque van a formar otra vez el proyecto, el programa. Voy a checar yo, ya les anunciaré. No, perdón, son las últimas 2 semanas de agosto, que es el 17 y el 24. Entonces creo que esta semana todavía habrá clases, pero yo les avisaré. En cuanto a los niños, van a tener 2 semanas para poder, están renovando, están remodelando todos los salones de ahí arriba. Si usted no conoce la iglesia, algún día le daremos un tour, pero están remodelando todos los salones de arriba y no sabemos si van a estar listas para los próximos 2 semanas. No les estaré anunciando, pero aquí estamos seguros los miércoles a las 7 de la tarde y el viernes será en casa de nuestro hermano Luis, ¿verdad, hermano Luis? ¿Sí va a ser el viernes en tu casa? Sí, si no era, hermano, ya va a ser. El miércoles estuvimos en la casa de nuestra hermana Ana y su familia estudiando la palabra de Dios. Hablamos sobre el hermano Luis de una lección sobre la soberanía de Dios. Pero este viernes que viene, hermanos, vamos a tener otra vez nuestro estudio de cada viernes en los hogares. Recuerde, si usted quiere dar su hogar para una reunión de los viernes, por favor, siéntase en la confianza. Nos gustaría ir a visitarle a su casa, ¿verdad? Y estar en comunión con usted, tomarnos un cafecito, orar juntos, estudiar la palabra y tener un momento de comunión. Este viernes a las 7:30 de la tarde en la casa de nuestro hermano Luis, que más adelante le estaremos pasando la dirección. Y el próximo domingo, hermanos, igual seguimos con la predicación expositiva del libro de Marcos. Esperemos el próximo domingo la familia esté mejor para poder unirse, que se reúnan con nosotros en este lugar y poder adorar todos juntos al Señor. Amén. ¿Ya están las ofrendas, hermano? Ok. Vamos a orar por las ofrendas. Hermano Luis, ¿puedes orar por las ofrendas con voz de hombre allá hacia atrás? Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por las ofrendas, Señor, que mis hermanos han traído para ti, Señor. Sabemos que tú no necesitas de oro, de plata, de nada de dinero, Señor, pero en este lado de la gloria nosotros ocupamos, Señor, es lo que nosotros ocupamos, Padre, y entonces te damos las gracias porque mis hermanos han traído con gozo. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias por cada hermano, Señor, que es parte de la iglesia J, Señor. Te damos la gloria a ti y que tu nombre sea glorificado en este día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón, hermanos, para predicar la palabra, poner atención a la palabra de Dios. El tema de hoy vamos a ver el Hijo del Hombre. Y solamente una vez más predicando acerca del libro de Marcos. Y le voy a invitar que abra su Biblia, por favor. Este es el tercer mensaje que hablo de este libro de Marcos. Estamos desmenuzando poco a poco esta historia del paralítico. Recuerde que la historia está en Marcos capítulo 1, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, pero también las otras referencias, hermano, pueden leer la misma historia al paralelo en Mateo capítulo 9 del 1 al 8 y en Lucas 5, 17 al 26. Esos son los 3 evangelios que describen esta historia, pero nuestro enfoque siempre ha sido en el libro de Marcos, tomando fielmente la palabra expositiva del libro de Marcos. Es decir, que vamos a estar estudiando una vez más estos 12 versículos. Esperemos que este domingo ya sea el último mensaje de esta porción. Siempre que quiero brincarme más adelante, siempre estoy escudriñando y siempre hay áreas que me gustaría tocar y que me gustaría hablar. Pero yo creo que este será el último mensaje de esta porción de la Escritura. Recuerda, el primer mensaje estudiamos los primeros 2 versículos, del 1 al 2. Segundo mensaje, que fue la semana pasada, estudiamos por qué Dios puede y tiene autoridad para perdonar pecados. Y esta semana vamos a ver
a Jesucristo, el Hijo del Hombre, vamos a ver la deidad de Jesús en estos pasajes. Entonces dice la palabra de Dios. Si nos ponemos de pie, hermanos, por favor, para leer la palabra, y también para que después de que terminemos de leer, podamos orar todos juntos por esta predicación. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, hicieron una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, estamos delante de ti, Señor, en esta tarde, esta mañana, dependiendo de tu Espíritu Santo para que hables a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a los que nos escuchan en las redes sociales, Padre. Venimos delante de ti, Señor, en humildad, Señor, en debilidad, Padre, en completa dependencia de tu Espíritu Santo para que tú, Señor, hagas tu obra, Señor, en tu iglesia a través de tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a ser fiel a tu palabra. Y que este pasaje, Señor, que ya volvemos repetido por tercera vez, Señor, pueda una vez más edificarnos, Señor. Que tu palabra, Señor, que sea enviada, Señor, y haga su obra perfecta en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, y como siempre lo he dicho, que tú juzgarás y calificarás cada palabra que sale de mi boca, Señor. Y con temor y temblor estoy aquí, delante de ti, Señor, delante de tus ojos santos, puros y justos, para predicar tu palabra, Señor, delante de una mirada tan justa y tan santa y tan bondadosa, Señor, que utilizas a estos siervos inútiles, a estos vasos frágiles, Señor, para hablar a tu pueblo, Señor, que no somos dignos de eso, Señor, no somos dignos. Sin embargo, Señor, aquí estoy, Padre, en disposición, Señor, de tu servicio, para que tú seas glorificado en todas las cosas, Padre. Oramos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Uno de los ataques más fuertes a través de la historia, como ya lo hemos mencionado, no solamente ha sido la Escritura, sino la divinidad de Jesús. Siempre se ha tratado de desprestigiar a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios encarnado. Se han levantado falsos apóstoles minimizando su deidad, rechazando que Jesús es Dios. Hay un falso evangelio llamado el Evangelio de Judas, donde atenta contra Cristo. Este evangelio habla y menciona que Jesucristo se puso de acuerdo con Judas, que Jesucristo le ofreció a Judas una mejor posición en su reino a cambio de que lo traicionara. Este evangelio es un falso evangelio que se escribió en los tiempos que andaba la iglesia en la era apostólica. Cuando estaba en la tierra, en su ministerio lo calificaron de hereje, como ya lo vamos a mirar más adelante esta mañana. Se ha dicho de él que fue simplemente otro profeta. Se ha dicho que fue simplemente un maestro, un muy buen maestro. Se le califica como un moralista y se le pone a la altura de Mahatma Gandhi o del Dalai Lama. Un buen hombre, un buen maestro, que solamente vino a proveernos un estándar moral más equilibrado
para estar bien en la sociedad. Eso se ha dicho de Jesús. Incluso a principios de este siglo, hermanos, se publicó un libro que más tarde se hizo una película. Si usted ha escuchado hablar del famoso Código Da Vinci, donde acusan a Jesús de adulterio y que estaba teniendo relaciones con María Magdalena, incluso que tuvieron un hijo. Es una aberración y una ofensa en contra de la naturaleza divina de Cristo. En el año 2007 se publicó un documental llamado La tumba perdida de Jesús. Usted lo puede buscar, donde se asegura que Jesús no resucitó, y según los de este documental, encontraron la tumba y encontraron en la tumba los restos de Jesús. Este se publicó en el 2007. Hace unos años atrás, 3 años para ser más o menos exactos, en el año 2019, salió una película, creo por Netflix, si mal no recuerdo, llamada Corpus Christi, donde exhiben a Jesús como un homosexual, y sus apóstoles o sus discípulos eran sus amigos que de igual manera homosexuales. Sin irnos muy lejos, hermanos, no solamente en los tiempos pasados en la iglesia apostólica se ha hablado mal de Jesús, no solamente el pasaje que acabamos de leer, hablaron mal de Jesús acusándole de hereje, acusándole de blasfemo, sino también a través de la historia hemos visto cómo el carácter divino de Cristo ha sido apedreado, ha sido insultado, ha sido denigrado hasta la fecha. Hoy en día podemos ver todos estos artículos, películas, libros que han salido ofendiendo la deidad de Cristo, negando su naturaleza divina, negando que Jesús es Dios. Y no solamente eso, sino aún poniéndolo como hombre, lo denigran a tal forma de calificarlo como homosexual o como adúltero, como ya lo hemos mencionado en estos artículos, películas y libros que se han escrito este siglo. 2007, 2019 y el 2003, cuando salió el famoso Código Da Vinci. Y sin irnos muy lejos, hermanos, dentro del mundo evangélico también hay hombres aparentemente cristianos, aparentemente predicadores o evangelistas, que han atacado completamente la divinidad de Cristo. Si no es muy lejos, les puedo mencionar al famoso predicador Benny Hinn, que enseña que Cristo tomó la naturaleza de Satanás. Benny Hinn enseña que Cristo tuvo que nacer de nuevo. Él enseña que Jesús fue torturado por Satanás y sus demonios en el infierno para completar el sacrificio. Aparentemente para Benny Hinn, el sacrificio de Cristo en la cruz no era suficiente. Él tuvo que descender a los infiernos, al mismo trono de Satanás, entre comillas, que no sé cómo es que dice que Satanás está en el infierno y él es el dueño del infierno y él gobierna el infierno, cuando la Biblia dice que Satanás no está allá. Sin embargo, este teólogo, entre comillas, asegura que Jesucristo bajó al infierno y que Satanás y los demonios torturaron a Cristo para poder completar su sacrificio por los pecados. Obviamente es una aberración y una herejía. También enseña que Jesús pagó... Ay, está fría. A ver si me mató ese modo. Ay, está rica. Perdón. También este famoso Benny Hinn enseña que Jesús pagó por los pecados de Satanás, que Jesús pagó por los pecados en el infierno y no en la cruz. Enseña que Jesús pagó por los pecados a Satanás y no al Padre. Es una completa aberración, hermanos, acerca del carácter de Cristo, el carácter de Dios, poniendo a Satanás al mismo nivel que Dios. Es más, poniendo a Satanás como dueños de nuestras almas y poniendo a Satanás como al que se le debería de pagar por nuestros pecados. Hemos aprendido y enseñado, hermanos, aquí en la iglesia, que nosotros estábamos en deuda ¿con quién? Con Dios, y por lo tanto era Dios, era su justicia, era su perfecta ira, su perfecta justicia que tenía que ser satisfecha
por Cristo. Entonces Benny Hinn ha enseñado esto, denigrando completamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Otro predicador muy famoso, que a lo mejor lo han escuchado o no lo han escuchado, yo lo he escuchado mucho porque ha estado muy de moda en el mundo evangélico americano. Se llama Steven Furtick. ¿Tú lo has escuchado? Steven Furtick, algo así. Un barbón de él, bien carismático el hombre. Bueno, él fundó la iglesia Elevation Church, o la Elevation Church, algo así se llama. Enseña que Jesús rompió la ley por amor, que Jesús tuvo que pecar para poder salvar al mundo del pecado. Y es completamente contradictorio y herégica esta declaración, que Jesús tuvo que romper la ley, cuando la Biblia enseña que Jesucristo vino a cumplir cabalmente la ley. Pues este hombre dice que Jesús, por amor a nosotros, tuvo que romper la ley, quebrantar la ley, tuvo que pecar para poder salvar al hombre de pecado. También Steven Furtick, no sé cómo se pronunciará, enseña que Jesús no ascendió al cielo, enseña que Jesús solamente cambió de forma, solamente cambió de localización. Eso es lo que enseña el modalismo. Y él enseña que Jesucristo no ascendió al cielo, sino que él, siendo forma de hombre, solamente se desapareció y entró a los corazones de las personas. Obviamente sabemos que Jesucristo ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pues este hombre enseña que no, que Jesucristo solamente cambió de forma de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual y que mora ahora en nosotros. Obviamente eso es lo que enseña el modalismo, que es lo que la iglesia unitaria, que Dios solamente cambia de forma, que Dios no es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que un tiempo fue Padre, otro tiempo es Hijo y ahora es Espíritu. Entonces él solamente cambia de forma. Eso es modalismo y eso es una falsa enseñanza, y es lo que enseña este famoso predicador. Y también enseña sobre la supremacía del hombre, que Jesús no puede cambiar tu fe. Si tú no quieres, no puedes seguir a Cristo. Él no enseña sobre la gracia irresistible, que cuando uno viene a Cristo, cuando el Espíritu Santo muere en uno, hermano, hay una gracia irresistiblemente irresistible que te hace imposible no venir a Cristo, porque su gracia irresistible te llama a fe y arrepentimiento. Para Steven Furtick, él dice que el hombre es soberano en su fe, y por lo tanto Jesucristo no tiene poder ni autoridad para poder manipular o para poder cautivar tu fe. En los años, eso es en este tiempo, hermanos, y puedo mencionar muchos predicadores más que han ofendido el Evangelio y que han ofendido la deidad de Cristo, pero para poder hacer un recuento, hermano, lo que hemos aprendido hace unos meses atrás en el Instituto Bíblico, en los años 300 después de Cristo se levantó un hombre llamado Ario, y él enseñaba que Jesús no era divino, sino que fue creado, que Dios creó a Jesús. Enseña que el verbo no es eterno, sino que fue creado por Dios, por lo tanto no es divino. Enseña que Dios necesitaba ayuda para redimir al pecador, y se le ocurrió la gran idea de crear a Jesús para poderlo mandar para perdonar nuestros pecados, restándole la divinidad de Cristo, quitándole su eternidad, quitándole que Él es principio y fin, que es el alfa y el omega. Lo que Ario enseñaba era que Cristo fue creado, por lo tanto no podía ser divino. A estas herejías que enseñó Ario, se levantó un concilio convocado en Constantino. Si ustedes se recuerdan, ¿quién se acuerda de las clases? Hermana Ana y los hermanos que han venido a las clases del hermano de los credos, para contrarrestar este arianismo que enseñaba este varón o este hereje, como se le mencionó, se convocó a un concilio llamado el concilio por Constantino, llamado el concilio de Nicea, o si se le llamó el credo de Nicea o el credo de Niceno.
Y Atanasio hizo una definición acerca de Jesucristo breve pero muy efectiva, que contrarrestaba a este famoso Ario. Y para recordar, hermanos, los testigos de Jehová adoptaron el arianismo porque son lo que enseñan los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Hermano, los testigos de Jehová es una secta que denigran y que rechazan la deidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo fue creado, creen que Jesucristo es de la misma naturaleza que Satanás, por lo tanto ellos creen que son hermanos. Obviamente es una herejía. Entonces, el credo de Nicea trató de enseñar claramente quién es Jesucristo y poder poner su deidad como lo enseña la Escritura. Y le voy a invitar, hermano, que lea conmigo, si es que lo alcanza a leer. Este es el credo de Nicea, o de Niceno, y solamente escogí la parte que habla de Jesucristo. Y Atanasio, el credo de Nicea, dice de esta manera: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Está glorioso esta descripción de Jesucristo. Hermano, pues justamente fue este credo de Nicea que contrarrestó lo que Ario o lo que el arianismo había venido promoviendo acerca de la deidad de Cristo. Hermano, la batalla contra Cristo no ha terminado ni terminará todavía. Desde los tiempos apostólicos, cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses justamente acerca de este mismo problema, de que Jesucristo es Dios. Y no podemos negar, el cristiano debe entender, tener la convicción completamente seguro de que Cristo es Dios. Y como Dios vino a pagar por el pecado de todos nosotros. No fue un hombre, no fue un moralista, bueno, sí fue un hombre, era verdaderamente hombre, pero era verdaderamente Dios, pero no fue simplemente un simple hombre, no fue un simple maestro, no fue un simple moralista, no fue un simple o un profeta más de las Escrituras. Hermano, Jesucristo es Dios. Y lo tenemos que ver como tal. Y esta escritura, hermano, que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver cómo Cristo prueba su deidad a través de estos milagros, o de este milagro con el paralítico. Solamente para introducir, quise ver cómo el ataque a la naturaleza divina de Cristo ha sido atacado, será atacado y seguirá siendo atacado. Hermano, téngalo por seguro. Cuando se viene a usted un testigo de Jehová o mormón o cualquier otra persona que denigre la deidad de Cristo, hermano, predique el Evangelio. Y si no está listo para predicar el Evangelio, mejor ni lo escuche, porque escuchará puras herejías. La semana pasada miramos 4 razones por las cuales Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Miramos que Dios tiene autoridad para perdonar pecados porque los pecados van en contra de Él. Aun cuando vayan en contra del hombre, siempre todo pecado va en contra de la naturaleza divina, santa, pura y justa de Dios. También miramos porque solo Dios tiene el derecho de decidir en su soberanía, de decidir a quién otorga misericordia, a quién perdonar y a quién absolver o a quién condenar. También miramos por qué Dios tiene el derecho y la autoridad de perdonar, porque Dios no ha delegado esa autoridad a nadie más, solamente Dios tiene esa autoridad de perdonar pecados. Nadie más tiene esa autoridad, ningún padre, sacerdote, ninguna persona, pastor o quien sea, tiene autoridad para perdonar pecados, solo Dios.
También miramos también que porque nosotros, nuestra decadencia moral nos priva de poder perdonar pecados. Entonces, por estas 4 razones que explicamos la semana pasada, es que Dios tiene la autoridad total y absoluta de perdonar pecados. Entonces, una vez que tengamos claros estos puntos, por qué Dios puede perdonar pecados, podemos hacer la relación, la conexión entre Jesucristo y Dios, o podemos más bien identificar a Jesús como Hijo de Dios. Si vemos que estas 4 características son únicas de Dios y que Jesucristo tomó estas características para sí mismo, eso nos da a entender que Jesucristo era Dios. Podemos identificar a Jesucristo como Dios. Jesús es Dios. Y en este pasaje hay 3, como ya lo mencionamos, en este pasaje hay 3 pruebas claras de la divinidad de Jesús que vamos a estudiar brevemente en el día de hoy. Pero antes de estudiar estas 3 pruebas, quisiera hablar sobre la expresión el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesucristo enseña en Marcos que el Hijo del Hombre, si usted ve en el versículo que tenemos el día ahí, versículo, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Por qué Jesucristo hace esta mención o por qué Él se autonombra como el Hijo del Hombre? Rápidamente vamos a ver a qué se refiere este título, que es el título favorito de Jesús en los Evangelios. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, este término, el Hijo del Hombre, aparece 82 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre en los Evangelios pronunciados por Jesús. En Mateo aparece 30 veces, en Marcos aparece 14 veces, en Lucas aparece 25 veces y en Juan aparece 12 veces. El Hijo del Hombre. A esto siempre es pronunciado por Jesús. Jesucristo siempre se pronuncia a sí mismo, se hace identificar a sí mismo como el Hijo del Hombre en todos estos 4 evangelios. Hay un par de veces mencionado en Apocalipsis 1:13 y 14:14, y hace mención al Hijo del Hombre, y eso es en la revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos. Y también hay otra mención, si usted recuerda cuando Esteban fue apedreado, él tuvo una visión o dice la Biblia, no sabemos si es visión, pero él dice que mientras estaba siendo apedreado, él volteó su mirada al cielo y dijo estas palabras, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, haciendo mención justamente de esta expresión, el Hijo del Hombre. Si vamos al Antiguo Testamento es bastante limitado, ya que es una frase que simplemente significa ser humano. La expresión el hijo de Adán describe una persona engendrada por Adán, así que hijo de hombre se identifica en el Antiguo Testamento como un ser humano. El Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento es simplemente un ser humano. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 2 versículo 1, cuando Ezequiel recibe la visión, él se hace llamar como el Hijo del Hombre. Me dijo Hijo de Hombre, y de hecho Ezequiel usa 94 veces en su libro esta palabra, el Hijo del Hombre, pero haciendo referencia a él mismo como ser humano, como hombre. Podemos ver también la referencia al ser humano en Números 23:19, donde dice donde Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, y dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esta expresión hijo de hombre está haciendo referencia una vez más a la humanidad, al ser humano. Dios no es ser humano, en otras palabras, Dios no es ser humano para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hombre para que mienta, ni ser humano para que se arrepienta, o ni hijo de hombre. En Isaías 52:14 describe los sufrimientos del siervo de Jehová y dice en Isaías 52:14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. En este pasaje de Isaías hace referencia que Jesucristo en su
en su Via Crucis fue desfigurado de tal manera que no parecía ser humano. Imagínense, Jesucristo habla sobre los sufrimientos del siervo de Jehová. Dice que se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres, haciendo mención que Jesucristo o el siervo de Jehová en ese tormento que vivió, fue desfigurado de tal manera que no parecía ser humano. Entonces, en el Antiguo Testamento hace referencia al ser humano, en el Nuevo Testamento hace referencia a Cristo. Pero, ¿cuál es la relación? ¿Cómo relacionamos hijo de hombre del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento? Y para esto le voy a invitar que abra sus Biblias en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 nos hace la referencia y la conexión exclusiva y específica que necesitamos para poder saber por qué Jesucristo se hizo mención como hijo de hombre. El uso más famoso viene aquí en Daniel, que fue escrito en arameo. En este caso en particular, una figura como el hijo de hombre viene ante el anciano de los días para recibir autoridad. Vamos a leer Daniel capítulo 7 del 13 en adelante. Daniel 7 del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, ¿como qué? Como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este era uno, hermanos, que parecía humano, que tiene características humanas pero también divinas, una expresión que combina la actividad humana con la actividad divina. Y seguimos leyendo. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Aquí está la relación por qué Jesucristo utilizó esta expresión como el Hijo del Hombre. En la visión de Daniel podemos ver que Daniel miraba en su visión a alguien que estaba paseándose en las nubes del cielo. Nota lo que dice el versículo 7. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo. Hermano, la palabra del Señor enseña que solamente Dios se pasea en el cielo, que una característica única de Dios era que Él es el único que podía andar entre las nubes del cielo, que se pasea en el cielo. Esto identifica a una divinidad. Este personaje que se paseaba en el cielo hace ver a alguien divino, a alguien no como ser humano sino divino, pero continúa diciendo, y lo veía, pero no este ser divino que se paseaba en el cielo tenía una característica única, y es que lo miré como hijo de hombre. Este hombre que se paseaba, o este personaje que se paseaba en las nubes, lo miró como hijo de hombre. Pero nota lo que es el versículo, a este hombre, o a este hijo de hombre, a este personaje divino, pero como hijo de hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Aquí está hablando de un ser que tenía la conexión de ser hijo de hombre, pero también tenía la naturaleza divina. Aquí la figura hijo de hombre hace referencia al representante de Dios, pero ciertamente divino. Y esa es la conexión por la cual Jesucristo utiliza esta característica como hijo de hombre, enviando a su hijo en su forma divina, pero también encarnado como ser humano. Este pasaje está tan revelador para nuestra enseñanza sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús eligió llamarse Hijo del Hombre porque venía representando no solamente a Dios, porque venía de parte de Dios, porque de tal manera Dios envió a su Hijo unigénito, pero también venía como ser humano representando y tomando por un lado la mano del hombre y por otro lado la mano de Dios, y poder unirnos a través de su naturaleza humana y su naturaleza divina. Por eso es que Jesucristo utilizó este Hijo de Hombre.
En nuestro pasaje de Marcos, Jesús habla de la autoridad del Hijo del Hombre para perdonar los pecados, y a la vez utiliza la curación del paralítico para señalar su autoridad personal. Una autoridad que según los judíos solo Dios podía tener. Obviamente, el pasaje que acabamos de leer, solamente Dios tenía autoridad para perdonar pecados. Así es. Sin embargo, miraban a este hombre. Ahí eco, ¿verdad? Miraban a este hombre ahí, parado, al hijo del carpintero, que quizás comía, sudaba y se cansaba. Y para ellos era imposible entender cómo que este ser humano podía tener autoridad para perdonar pecados. Sin embargo, Jesucristo mostró su autoridad, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores, libertando a los endemoniados, para poder afirmar su naturaleza divina, que Jesús es 100% Dios. Y lo hace en tres formas. ¿Cómo es que Jesucristo muestra su divinidad? Número uno, lo hace perdonando los pecados del paralítico. Ya vimos el pasaje, ya no lo sabemos de memoria. ¿Cómo es que Jesucristo viene a Jesucristo este paralítico con deseos de ser sanado? Sin embargo, Jesucristo le responde con las palabras: tus pecados te son perdonados. Y lo hace de tal manera que los escribas y los fariseos y la persona que estaban y los escuchaban, y que ellos respondieron inmediatamente a esta acción que Jesucristo hizo. ¿Cómo es que Jesucristo, cómo es que este hombre puede perdonar pecados si eso solamente les corresponde a Dios? Pero más adelante, Jesucristo muestra su divinidad, no solamente mostrando o perdonando los pecados, sino también confirmando su perdón por medio de la sanidad. Entonces, la primera forma como Jesucristo utiliza o muestra su divinidad es perdonando los pecados del paralítico. Jesús no era un hombre ordinario. De haber sido así, hubiera sido culpable de blasfemia. Jesús podía perdonar pecados por tres razones. Número uno, porque sabemos, tú y yo ahorita lo sabemos, que Jesucristo era Dios. Por lo tanto, Él podía perdonar pecados. Número dos, porque Jesucristo iba a pagar por los pecados del paralítico unos meses más adelante. Él podía con autoridad decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, porque esos pecados yo los voy a pagar en la cruz en unos meses. ¿No es eso glorioso, hermano? Que Jesucristo sabía y Él tenía esa autoridad, porque Él iba a llevar los pecados del paralítico en su cuerpo. Él era el único capaz de pagar los pecados de ese paralítico. Y Él con esa autoridad podía decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ahora, sus pecados no eran olvidados o no iban a ser borrados. Alguien tenía que pagar por los pecados de este paralítico. Y Cristo, con esas palabras, estaba tomando los pecados del paralítico, poniéndolo en sus hombros y llevándolos hasta la cruz, para que el paralítico pudiese verdaderamente ser libre de pecado. Hemos aprendido, hermano, que Jesucristo satisface la ira de Dios. Hermano, el pecado no puede pasar por alto. Alguien tiene que pagar por los pecados del hombre. Alguien. O los pagamos nosotros en el infierno y jamás saldremos de ahí eternamente condenados por haber ofendido a un Dios santo y puro. O los pagará Cristo, o los pagó Cristo en la cruz del Calvario, y tomamos ese pago por fe a favor nuestro. Pero los pecados nunca quedan sin pagar. Entonces, por eso Cristo pudo perdonar los pecados del paralítico, porque Él los iba a pagar en la cruz un año más adelante. Y número tres, porque por la fe de este hombre. Y usted lee las tres narrativas en los tres evangelios, y parece que el paralítico no dice nada. No dice nada, hermano. No dice: Señor, sáname, o Señor, perdón. No dice nada. Solamente Jesucristo ve a sus amigos y ve la fe de ellos, dice la Biblia, e inmediatamente le contesta: tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué, hermano? No hace falta, o no hizo falta que el paralítico
mostrara en su corazón o con palabras dijera algo, porque Cristo sabía que este hombre ya tenía fe y él tenía una necesidad fuerte de perdón de pecados. Esa es la fe de este varón, quien Jesucristo lo hizo salvo. Entonces, Jesucristo perdonó sus pecados porque era Dios. Jesucristo perdonó los pecados porque Él iba a pagar por esos pecados. Y Jesucristo perdonó sus pecados por la fe que había en este hombre. La segunda confirmación por qué Jesucristo era Dios es porque Jesucristo confirmó el perdón de pecados con la sanidad. Y a veces yo no entendía, hermano, antes cuando yo leí este pasaje, ¿por qué Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, pero luego los sana? ¿Cuál es la relación que hay entre uno y otro? Mire lo que dice el pasaje. ¿Qué es más fácil decir? Hermano, ¿qué es más fácil para ti decir? Si estuvieras en esa situación. ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Si usted viene un paralítico, ¿verdad? Aquí. Y usted dice, hermano, ore por este paralítico. Okay. ¿Usted qué le va a decir? Hermano, tus pecados te son perdonados. Y ya queda así, ¿no? Pues gloria a Dios. O decirle, toma tu lecho, levántate y anda. Es más fácil decir, o sea, humanamente hablando, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque no requiere evidencia alguna de que los pecados han sido perdonados, ¿verdad? Cuando una persona a veces confiesa con el sacerdote y le dice, te absolvo, y no sé cómo dicen en latín, absolvus, no recuerdo cómo se dice, te absolvo o te absuelvo de tus pecados, y ve y di tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros, y lo absolvo de sus pecados, y el pecador se va creyendo que fue perdonado. Sin embargo, nadie puede asegurar, porque no hay evidencia alguna de que sus pecados han sido perdonados. Amén o no amén. Sin embargo, si yo veo a un paralítico y le digo, toma tu lecho y anda, usted se va a quedar mirando, esperando que se levante el paralítico. Y si no se levanta, seré calificado como mentiroso o como un charlatán. Y pensamos que Jesucristo por eso hizo esto. Pero en realidad Jesucristo sanó al paralítico para confirmar los pecados perdonados del paralítico. Miren, Jesús dice que sana para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. En otras palabras, Jesús utiliza lo que no puedes ver, Jesús utiliza lo que puedes ver, que es una curación, para ilustrar la autoridad que Dios ha dado por ser humano, que Dios ha dado al ser humano respecto al perdón de los pecados, algo que no se puede ver ni explicar. En otras palabras, Jesucristo hizo esa sanidad para confirmar con certeza que los pecados del paralítico habían sido perdonados. Si el paralítico se hubiera ido así, sin sanidad, él se hubiera ido contento, pero los que estaban allá alrededor no hubieran quedado satisfechos. Le he dicho, este solamente dijo blasfemias, pero para callar la voz de los escribas, no solamente perdonó los pecados, sino que los sanó para confirmar no su poder sobre la sanidad, porque él había confirmado su poder sobre la sanidad por mucho tiempo atrás, sino para confirmar su poder para poder perdonar pecados. La evidencia de que tiene autoridad para perdonar pecados son los milagros que Dios hacía, que Jesucristo hacía. En evidencia, este milagro lleva las marcas inconfundibles de una persona divina. Jesucristo utilizó la sanidad de este paralítico para mostrar y para revelar su deidad, mostrando y revelando que Jesucristo verdaderamente perdonó los pecados de este paralítico. Entonces, las tres formas de mostrar su deidad es perdonando los pecados, la segunda forma es confirmando ese perdón por la sanidad del paralítico, y la tercera es mostrando su omnisciencia. Miren lo que sigue, miren lo que dice el pasaje. Jesucristo, mire, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Esa característica no es única de Dios. ¿Acaso tú puedes saber lo que yo pienso? ¿O tú puedes ver lo que mi hermano que está a un lado tuyo piensa? Nadie puede saber lo que piensa el ser humano. Es una característica, una cualidad solamente de Dios.
Y Jesucristo muestra esta característica, esta cualidad ahí en esa escena. Lo mostró perdonando, lo mostró sanando y lo mostró siendo omnisciente. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Y de alguna forma los escribas se quedaron pensando, ¿pensé en voz alta o lo dije en voz alta? No, sino que Jesucristo estaba haciendo uso de su deidad, haciendo uso de su omnisciencia. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Y ahí continúa la historia. Entonces podemos nosotros mostrar su omnisciencia, un atributo que solamente le pertenece a Dios, combina la actividad humana con la divina. Esto es fundamental porque Jesucristo combina de una forma única en varios elementos y refleja su persona, su humanidad, pero también refleja su divinidad. Podemos considerar 4 características que Dios tiene como únicas. Y número 1 es que Dios es omnisciente. Y todos sabemos y entendemos que Dios todo lo sabe. Él conoce tus pensamientos, mis pensamientos, conoce tu corazón. No hay nada delante de Dios que pueda ser oculto. Amén o no amén. Dios conoce tu corazón, hermano. Dios sabe lo que estás pensando ahorita mismo. En la carne asada del rato. Dios sabe lo que estás pensando ahorita. Dios es omnisciente. Y esa característica única de Dios fue también característica única de Cristo, sabiendo lo que estaban pensando los fariseos. Y no es la única vez que Cristo muestra su omnisciencia. Una tras otra vez él entendía y escuchaba lo que cavilaban en los corazones los fariseos y los escribas, y siempre los reprendía. ¿Por qué? Porque Él sabe claramente lo que ellos pensaban. Entonces Jesucristo mostró su omnisciencia. Jesucristo también mostró su omnipresencia en la promesa de estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. E incluso cuando Jesucristo dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ¿qué dijo? Yo ahí estaré, pronunciando su omnipresencia, porque Él es Dios. No es porque si se reunían 2 en Damasco y 3 en Damasco y otros 4 en Jerusalén, no, Dios es omnipresencia, entonces Él donde quiera estaba. Entonces Jesucristo también predicó y exhibió su omnipotencia, característica única de Dios. ¿Quién es ese que al mar reprende? ¿Quién es este que a los vientos le obedecen? ¿Quién es este que reprende a los demonios? ¿Quién es este que sana? Hermanos, su omnipotencia fue predicada en todo su ministerio. Él, Señor Jesucristo, mostró que Él tenía poder sobrenatural sobre toda la creación, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces Jesucristo mostró sus atributos claros, incluso también mostró su atributo eterno, su principio, su fin, el alfa y el omega. Él mostró su principio, su eternidad, cuando Jesucristo dijo, antes que Abraham, yo soy. Entonces Jesucristo mostró, hermano, en su ministerio estas características únicas que solamente le pertenecen a Dios, afirmando, confirmando y predicando que efectivamente Jesucristo es Dios. Y este Hijo de Hombre venía en representación tuya y mía como hombre, pero también venía en representación de Dios como ser divino, para poder tener nosotros acceso al Padre. Fue el único que pudo por uno tomar humanamente la mano del hombre, divinamente la mano de Dios, y unirnos por su cuerpo, por su sangre, por su sacrificio. Es por eso que este nombre como de Hijo de Hombre es característica únicamente de Él. Y para terminar, vaya conmigo a Juan capítulo 5, lo vamos a leer. Juan capítulo 5. Vamos a leer versículo 17 al 24. Juan capítulo
capítulo 5 y vamos a leer estas características únicas de Jesucristo con el Padre. Mire, del 17 al 18, Jesucristo pone su igualdad al Padre en su persona. Del 17 al 20 en sus obras. El versículo 21 en su poder y soberanía. El versículo 22 en su juicio y el 23 y 24 en su honor. Mire la relación tan perfecta que hace Juan aquí en cuanto a la igualdad del Padre con el Hijo. Juan capítulo 5 del 17 en adelante. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Y luego dice: y yo trabajo. Pero por esto los juicios aún más procuraban matarle, porque no lo quebrantaba el día, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole ¿qué? Igual a Dios. Eso en sus obras, o sea, lo quería matar porque decía Jesús que era igual a Dios. Mire el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino a todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Ven usted la relación perfecta que hay aquí? El versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la relación perfecta que hay entre el Hijo y el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Hermano, como cristianos debemos defender esta doctrina esencial del cristianismo. Se levantarán nuevas películas, se escribirán nuevos libros, se levantarán nuevos documentales ofendiendo la divinidad, la perfección, la santidad de Jesucristo. Se han levantado Netflix y todos esos cines, levantarán nuevas películas ofendiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como iglesia tenemos que levantarnos y decir: creo en un solo Dios. Y lo vamos a leer una vez más. Como iglesia tenemos que levantarnos, hermanos. Tenemos que estar conscientes de que decir con convicción, con seguridad, hermanos: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. Hermano, este es nuestro Dios, este es nuestro Cristo, y tenemos que declararlo, predicarlo, defenderlo a capa y espada, porque esto es esencial para el cristianismo. Hermano, si nosotros denigramos a Cristo, denigramos su deidad, dejamos de ser. Bueno, no quiero usar esta expresión porque no creo que perdamos la salvación, pero sin embargo podemos caer en una herejía aquel que negare la divinidad de Cristo. Tenemos que estar seguros de que Jesucristo es Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Y qué le parece, hermanos, si todos juntos, a una sola voz, declaramos esta confesión de fe? Si todos juntos lo leemos, si lo alcanza a leer, déjame si lo puedo tomar. Ahí está. No. Bueno, si lo alcanza a leer, ¿verdad? Todos juntos.
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, porque nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por eso Cristo perdonó los pecados del paralítico, lo confirmó sanando y confirmó haciendo display de su deidad en su omnisciencia. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor. Señor, esta doctrina es tan importante y tan esencial para nosotros. Jamás podemos dudar, Señor, que tú, Cristo, eres Dios. Que viniste a la tierra así como ser humano, tomando forma de hombre, como le dice tu palabra en Efesios. Pero Señor, nunca dejaste de ser Dios, tú siempre fuiste Dios. Tomaste forma de hombre para poder representar a los hombres en su humanidad. Y aún en la humanidad fuiste tentado en todo, Señor, pero sin pecado, para mostrarnos la perfecta vida que tú viniste a vivir aquí en la tierra, Señor. Señor, cuán importante es entender y defender esta verdad esencial, Señor. Reconocer que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios que pagó por nuestros pecados, que llevó nuestras cargas, nuestros pecados en la cruz, Señor, y viniste, Señor, y viviste una vida santa, pura, justa, Señor, para poder imputarnos tu justicia. Y solamente, Señor, así podemos nosotros tener acceso, Padre, al Padre, Señor, y estar, Señor, delante de Él, Señor, no con nuestros propios méritos, sino por tus méritos en la cruz, por tus méritos en la vida perfecta, Señor. Y se levantarán muchos documentales, se levantarán películas, se levantarán libros, se levantarán evangelistas, pastores, predicadores que ofenderán y denigrarán, Señor, tu naturaleza divina, Señor. Se levantarán, Señor, pero nosotros, Señor, mantendremos esta doctrina cardinal que es importante para nuestra salvación, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres, Señor, el que pudo perdonar nuestros pecados, porque por un lado, Señor, tomaste al hombre, Señor, en tu humanidad, pero por otro lado tomaste la mano de Dios en tu divinidad y pudiste por tu cuerpo, por tu sangre, Señor, darnos acceso al Padre, oh Dios. Pudiendo, Señor, en tu santidad, Señor, en tu vida perfecta, cumplir, Señor, perfectamente, Señor. Y no decirlo como estos falsos predicadores que tú quebrantaste la ley, que tú, Señor, tuviste que pecar para poder conseguir nuestra salvación. No, sino todo lo contrario, fuiste como cordero, sin pecado, sin mancha, Señor, hasta la muerte, Señor. No había defecto alguno en ti, Cristo, para poder nosotros tener este privilegio, Señor, de tener acceso, Señor, al Padre. Señor, ayúdanos a defender esta doctrina, oh Dios. Ayúdanos a predicarla, Señor, con seguridad. Que tú eres Dios, que tú no cambias de formas, que tú siempre has sido desde el principio al fin, el alfa, el omega, Señor. Como dice tu palabra en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tú eres Dios, Señor, que viniste a encarnarte, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a defender esta verdad y a entenderla claramente, Señor.
¿Por qué te llamaste hijo de hombre? Porque viniste como hombre, viviste como hombre, sufriste como hombre, Señor. Tuviste la misma naturaleza como hombre, Señor. Fuiste tentado en todo como un hombre, Señor, pero sin mancha, para enseñarnos la perfecta vida, Señor, que se puede vivir, oh Dios, en obediencia. Ahora, Señor, ese hombre perfecto y justo, Señor, que tú viviste, Señor, será imputado a nosotros por fe, Señor. Y esta maldad, este pecado, Señor, que nosotros cometimos, fueron imputados a ti en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, oh Dios, por habernos revelado, como Pedro lo dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre. Te oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos, perdón por el tiempo, me pasó un poquito, pero estamos despedidos. Nos miramos el miércoles con la gracia de Dios. Dios les bendiga.